En lo más profundo de los recuerdos oscuros de una pequeña ciudad, yace una historia que ha sido susurrada en voz baja durante generaciones. La pequeña ciudad, con sus calles empedradas y casas de madera, es como cualquier otra en la superficie. Pero al igual que las cicatrices que se esconden bajo las ropas gastadas de sus habitantes, este lugar esconde una historia sombría. Una historia tan misteriosa, tan escalofriante, que se ha convertido en un susurro entre la gente. Una historia que se cuenta solo con la luz del día y con la compañía de los valientes. Se habla de una niña tan común como cualquier otra. Una niña con ojos llenos de inocencia y risa. Una niña que amaba jugar con sus muñecas y corretear con sus amigos. Pero esta niña no era tan normal como parecía. No, ella estaba atormentada por fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Se trataba de la leyenda de la niña del exorcista, nombre que resonó en las mentes y corazones de la gente con un temor profundo y una fascinación morbosa. Todo comenzó con pequeños incidentes inexplicables. Tazas de té que se movían por sí solas, sonidos extraños durante la noche, sombras que parecían moverse por los pasillos de la casa. Pero estos fueron solo los primeros signos, el inicio de algo mucho más oscuro y aterrador. La niña, una vez una fuente de alegría y risas, comenzó a cambiar. Hablaba en lenguas antiguas, en una voz que no parecía ser de una niña. Su cuerpo se contorsionaba en formas que desafiaban la lógica y la comprensión humanas. La pureza en sus ojos se desvanecía lentamente, reemplazada por una oscuridad que helaba la sangre de quienes la miraban. Las risas infantiles se transformaron en gruñidos demoníacos y aullidos desgarradores. La familia, en su desesperación, buscó ayuda en la iglesia. Pero en lugar de encontrar la salvación, solo desataron maldiciones aún más oscuras y malignas. Las sombras se hicieron más densas, las noches más largas y el terror más palpable. Al final, la pequeña ciudad quedó marcada para siempre por la tragedia que se desarrolló en su corazón. Los intentos desesperados de la familia por buscar ayuda solo empeoraron la situación. El exorcismo fue un intento desesperado de liberar el alma de la niña de las garras del demonio que la poseía. En el corazón del ritual, la lucha espiritual era un espectáculo para presenciar. Los viejos sacerdotes, hombres de fe inquebrantable, se enzarzaron en una batalla no contra carne y sangre, sino contra las fuerzas oscuras que yacían más allá de nuestro reino perceptible. La niña, inocente y pura, se convirtió en el campo de batalla de esta guerra espiritual. Sus ojos, normalmente llenos de vida y alegría, estaban oscurecidos por la presencia malévola que la consumía desde adentro, transformando su vitalidad juvenil en una máscara de terror y desesperación. Las palabras del exorcismo, llenas de poder y autoridad divina, resonaban en las paredes de la antigua casa. Cada frase, cada salmo, cada oración proferida era un golpe directo al corazón del demonio. La batalla era despiadada, sin tregua, una prueba de resistencia tanto para los sacerdotes como para la pobre niña. A pesar de su valentía y determinación, los sacerdotes encontraron resistencia en cada paso del camino. El demonio, una entidad de pura maldad y caos, se resistía con una furia que nunca antes habían experimentado. Sus burlas y amenazas retumbaban en la habitación, creando un ambiente de miedo e incertidumbre. El aire se llenó de tensión, como la calma antes de la tormenta. Los sacerdotes, sudorosos y agotados, continuaron con su tarea, desafiando a la entidad malévola con la poderosa palabra de Dios. A lo largo de la noche, la batalla continuó. El demonio acabó con la vida de uno de los sacerdotes, mientras el otro, con una cruz en la mano y agua bendita en la otra, continuaba luchando contra el demonio. El proceso de exorcismo estuvo lleno de momentos de angustia, miedo y desesperación. Pero también hubo momentos de esperanza cuando a veces parecía que la niña volvía a sí misma, solo para ser arrastrada de nuevo a las profundidades de la posesión. Finalmente, las últimas palabras sagradas fueron pronunciadas, el último salmo recitado, el último ritual completado. El sacerdote, agotado pero aliviado, creyó que había liberado el alma de la niña de las garras del demonio. Pero incluso después de que las palabras sagradas fueran pronunciadas y los rituales completados, algo permaneció en la oscuridad de la casa, una presencia que acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. La leyenda de la niña del exorcista vive en los susurros de aquellos que conocen la verdad oculta detrás de las paredes de esta casa maldita.
Muchos han tratado de desentrañar los secretos de las sombras que persisten, intentando entender qué sucedió entre los muros de esta mansión de pesadilla. ¿Se llevó a cabo un exorcismo en la casa que se decía estaba poseída por un espíritu maligno? ¿Fue esa alma atormentada la de una niña inocente? Los rumores circulan, nacidos de los relatos de los que alguna vez se atrevieron a cruzar el umbral de la entrada. Se dice que en sus días más oscuros, la casa reverberaba con los gritos de desesperación de la niña. Su voz aguda flotaba en el aire, un lamento desgarrador que resonaba en las salas vacías. La agonía en su tono era suficiente para congelar la sangre y hacer que los más valientes retrocedieran. ¿Era esa la voz de una niña poseída por una entidad demoníaca o simplemente una niña aterrorizada, aislada en una casa llena de maldad? Las personas que vivían cerca de la casa hablaban de luces parpadeantes en la noche, de sombras que se movían y desaparecían en las ventanas. Hablaban de un sentimiento inexplicable de terror que les oprimía el pecho cada vez que pasaban por delante. Decían que en las noches de luna llena podían escuchar el sonido de un rezo suave, mezclado con el eco de un llanto sordo y constante. Los más atrevidos decían que habían sentido una presencia, una oleada de frío que les recorría la espalda y les dejaba la piel de gallina. Con todas estas historias, la leyenda de la niña del exorcista solo creció. La idea de que su espíritu todavía estaba atrapado en la casa, buscando la liberación de su tormento, se convirtió en una creencia común. Las personas comenzaron a venir de lejos, atraídas por la historia de la niña y el misterio que rodeaba la casa. Algunos venían con la esperanza de ayudar a liberar el espíritu de la niña, mientras que otros eran solo espectadores morbosos, fascinados por la oscura historia de la casa. ¿Fue el exorcismo suficiente para liberar el alma de la niña? ¿O su espíritu sigue atormentando los pasillos, buscando redención? Los que han estado en la casa dicen que se puede sentir una presencia, una sensación de tristeza y desesperación que parece impregnar cada habitación. Nadie lo sabe con certeza, pero aquellos que se atreven a acercarse a la casa de los horrores juran escuchar susurros inquietantes en la oscuridad de la noche, recordándoles que el mal nunca descansa. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en la siguiente historia aterradora en Horror Amnésico.